Rosalía, a sus 38 años, se movía como una sombra por la mansión de los Hernández. Su vida, marcada por el trabajo arduo y el reconocimiento nulo, parecía un ciclo interminable de tareas. Ella cuidaba de la cocina, limpiaba cada rincón de la gran casa, arreglaba los cuartos y hasta se encargaba del jardín que, a pesar de su belleza, reflejaba la frialdad del ambiente. La mansión, ubicada en el corazón de Guanajuato, era una construcción grandiosa, pero no había en ella calor humano. El lujo de las columnas de mármol y los candelabros de cristal no podían esconder la indiferencia que se cernía en cada habitación. Cada mañana, Rosalía se despertaba temprano y se preparaba para enfrentar el desprecio de la familia para la que trabajaba. Su única compañía era la soledad y el eco de sus propios pasos, mientras caminaba por los largos y vacíos pasillos de la casa. Doña Regina, la matriarca de la familia, era una mujer de cabellera plateada y piel pálida, con una postura siempre rígida y una mirada que desbordaba superioridad. No hablaba mucho con Rosalía, pero cuando lo hacía, siempre parecía que se dirigía a alguien de otra clase social. Rosalía, la comida no está bien hoy, decía con voz fría y despectiva, sin siquiera mirar la cocina. Tal vez si fueras más competente, no tendría que dar estos consejos. La mujer estaba acostumbrada a humillar a todos a su alrededor, y Rosalía era la principal víctima de este trato. Siempre aceptaba las críticas en silencio, sin replicar. Su corazón dolía, pero no podía hacer nada. Sabía que su lugar era ese, un lugar donde su voz no tenía valor, donde su esfuerzo siempre era subestimado. Enrique, el hijo de doña Regina, era un joven arrogante de 25 años, siempre con una expresión de quien se creía superior a todos. Lo trataba Rosalía como si fuera una simple sirvienta, algo que debía estar disponible para él cuando lo necesitara. No le importaba su trabajo ni sus sentimientos. Para él, Rosalía no pasaba de ser una mujer sin importancia. Rosalía, dijo un día, con tono despectivo, mientras entraba en la cocina mientras ella preparaba el almuerzo. La comida de hoy está aceptable. Pero, seamos sinceros, no es suficiente para una casa como esta. Sonrió con desdén. Tal vez deberías esforzarte más. Tengo hambre, y es tu deber agradarme. Rosalía, con el rostro rojo de vergüenza, bajó la cabeza y siguió removiendo la olla. Las palabras de Enrique siempre la lastimaban profundamente, pero no tenía valor para responder. Él sabía cómo usarla, manipulando sus inseguridades, y ella sabía que nada podía cambiar su comportamiento. Por la tarde, mientras organizaba la sala de estar, doña Regina entró y la miró con desprecio. Rosalía la miró brevemente, sabiendo lo que estaba por venir. La matriarca nunca dejaba de hacer algún comentario que la hiciera sentir inferior. No estás aquí para ser mi amiga, Rosalía, dijo con voz helada, mirando a la mujer sin piedad. No debes esperar que te trate con cariño. Tienes un papel aquí, y no olvides eso. No importa cuánto trabajes, nunca serás una de nosotros. Esas palabras fueron como cuchilladas en su pecho. Rosalía sintió que su alma se apretaba, pero permaneció en silencio, como siempre. Su dignidad estaba en juego, pero no podía permitirse reaccionar. El miedo a perder su empleo era más grande que cualquier sentimiento de injusticia que pudiera brotar en su interior. Pensaba para sí misma, mientras arreglaba las toallas de mesa, soy invisible para ellos. No importa lo que haga, nunca seré suficiente. Y aún así, sigo aquí, haciendo mi trabajo, esperando, tal vez algún día, algo cambie. Tal vez algún día me vean de verdad. Pero en ese momento, sabía que eso era solo una fantasía. Era una esperanza vacía, sin fundamento. Todo lo que podía hacer era someterse, día tras día, al ciclo de humillación y desprecio. La última humillación de ese día fue cuando doña Regina ordenó que Rosalía fuera al mercado a comprar ingredientes para la cena, a pesar de que ya había terminado todos los preparativos. Ve, Rosalía, y no te demores. No te pago para que descanses mientras la casa aún te necesita. Rosalía, con la canasta de compras en las manos, salió a las calles de Guanajuato, sintiendo el peso de esas palabras sobre sus hombros. El sol comenzaba a ponerse, y ella caminaba apresurada, con los pensamientos aún atrapados en las crueles palabras de doña Regina y Enrique. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era segura, la vida de servidumbre se estaba volviendo cada vez más insoportable. Un día, la noticia llegó como un trueno: don Salvador, el patriarca de los Hernández, había fallecido a los 85 años, dejando un vacío en la familia que nadie sabía cómo llenar. La mansión, que solía ser un centro de actividad y caos,
quedó en silencio absoluto. Los miembros de la familia Hernández se reunieron en el salón principal, con caras largas y expresiones serias. Nadie podía negar la tristeza, pero también había algo más en el aire, la expectativa de que todo lo que don Salvador había acumulado a lo largo de su vida pasaría ahora a sus hijos. Los abogados llegaron a la mansión para leer el testamento, y todos los presentes sabían que era el momento de escuchar qué legado les dejaría el patriarca. Doña Regina, Enrique y Violeta, la hija menor de don Salvador, se acomodaron en sus asientos, ansiosos por conocer su futuro. La lectura comenzó, y se mencionaron las propiedades y bienes que serían heredados por los hijos de don Salvador. Sin embargo, nadie esperaba lo que ocurrió a continuación. El testamento de don Salvador menciona que una parte significativa de su fortuna será donada a Rosalía Ruiz, por su dedicación, lealtad y trabajo incansable en su servicio. Rosalía será dueña de una propiedad en Guanajuato, donde podrá vivir y disponer de lo que le ha sido otorgado. El abogado terminó de leer, y un silencio profundo llenó la habitación. Enrique, Violeta y doña Regina estaban atónitos. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. En sus ojos, se reflejaba la sorpresa y, en algunos casos, el enojo. Rosalía, por su parte, no sabía cómo reaccionar. ¿Cómo podía ser que don Salvador hubiera pensado en ella de esa manera? ¿Qué le había hecho para merecer semejante gesto? En ese momento, Rosalía sintió una mezcla de confusión, alivio y miedo. Al fin y al cabo, aquello era un cambio radical en su vida. Pero, ¿sería este un regalo genuino o solo una forma de recompensarla por haber sido una servil empleada? No lo sabía, pero algo en su interior le decía que este testamento cambiaría no solo su futuro, sino también su vida para siempre. Rosalía, aunque había heredado una fortuna, no permitió que el dinero la cambiara. Su corazón seguía siendo el de la mujer humilde que había sido durante toda su vida, luchando día tras día para ganarse el sustento. La mansión que ahora poseía era un símbolo de su esfuerzo y sacrificio, pero Rosalía no quería ser vista como una mujer que solo se aprovechaba de la fortuna de los Hernández. Quería hacer algo importante con su vida, algo que no solo le trajera reconocimiento, sino que también ayudara a la comunidad que la había visto crecer. Decidió invertir parte de su herencia en abrir un centro educativo en Guanajuato, un lugar donde los niños del pueblo pudieran tener acceso a una educación digna, algo que ella misma nunca había tenido. En su infancia, Rosalía había soñado con estudiar, pero las circunstancias la habían obligado a abandonar sus estudios para trabajar. Sin embargo, ahora, con recursos a su disposición, quería que los niños tuvieran lo que ella no pudo tener, la oportunidad de soñar con un futuro mejor. El inicio no fue fácil. Muchos en el pueblo desconfiaban de ella. La veían como una mujer que, a pesar de haber ganado una fortuna, seguía siendo la misma persona que había servido a los Hernández. A algunos les molestaba que Rosalía, una mujer de su estatus, tuviera la oportunidad de hacer algo tan importante. La envidia y el resentimiento de los demás la seguían persiguiendo, pero Rosalía no se dejó desanimar. Al principio, las clases eran pequeñas, y muchos padres dudaban de que una mujer como ella, que había sido criada en la pobreza, pudiera enseñar algo de valor a sus hijos. Sin embargo, Rosalía se dedicaba a cada uno de los niños con amor y paciencia. En sus clases no solo les enseñaba matemáticas o ciencias, sino también valores, respeto, y lo más importante, la importancia de creer en sí mismos. Ella les decía que no importaba de dónde venían, lo único que importaba era hacia dónde querían ir. Poco a poco, los niños comenzaron a mejorar en sus estudios, y los padres empezaron a ver los resultados. El centro educativo comenzó a ganar reconocimiento en la comunidad, y más personas comenzaron a enviar a sus hijos. Rosalía estaba cumpliendo su propósito, darles a esos niños una oportunidad para cambiar su destino, una oportunidad que ella nunca había tenido. Pero, a pesar de los logros, los fantasmas del pasado seguían acechando. Enrique, el hijo de doña Regina, nunca aceptó la idea de que Rosalía tuviera tanto poder e influencia. Para él, su madre le había dado a Rosalía algo que no merecía, y eso lo consumía. La envidia y el odio lo mantenían despierto por las noches, pensando en cómo podía arrebatarle todo lo que ella había logrado. Pero Rosalía ya no era la misma mujer de antes. Ya no tenía miedo. Había aprendido a luchar por lo que quería, y nada ni nadie la iba a detener. Si estás disfrutando de esta historia llena de superación y emoción, no olvides darle un like al video. Y si quieres saber hasta dónde llega la historia de Rosalía, deja en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Nos encantaría saber de dónde nos sigues.
comparte este video con todos tus amigos. Enrique, a pesar de tenerlo todo, sentía que algo le faltaba. La noticia de la nueva vida de Rosalía, de cómo había transformado su destino, le había llegado como una puñalada en el corazón. La mujer que él había considerado siempre una simple sirvienta ahora se había convertido en una figura respetada, mientras que él seguía atrapado en los mismos círculos de poder, rodeado de gente que solo lo valoraba por su apellido y su dinero. A medida que pasaban los días, la amargura de Enrique crecía. No podía soportar ver a Rosalía prosperar mientras él seguía estancado en su vida vacía. La riqueza, el poder, todo lo que había heredado no le traía la paz que tanto ansiaba. Sentía que su vida carecía de sentido, que la única forma de demostrar que realmente valía algo era arrebatarle a Rosalía todo lo que había logrado. No entendía cómo había sido posible que una mujer de su clase pudiera obtener algo tan grande, y el resentimiento lo carcomía. Enrique se acercó a su madre, doña Regina, y le habló de sus planes. Le dijo que no podía dejar que Rosalía siguiera adelante sin que ella pagara las consecuencias de sus acciones. A pesar de que doña Regina había quedado sorprendida por la herencia de Rosalía, en su interior también sentía celos y rabia. Ella, que siempre había sido la cabeza de la familia, no podía aceptar que una sirvienta de su casa ahora tuviera más poder que ella. Es una ofensa, madre, dijo Enrique con determinación. No podemos permitir que esta mujer se salga con la suya. La humillación de nuestra familia no tiene precio. La destrozaremos, madre. Te lo prometo. Doña Regina, aunque reacia, aceptó la propuesta de su hijo. Juntos comenzaron a planear cómo podrían quitarle a Rosalía todo lo que había ganado. Su estrategia era clara: presionar a las autoridades locales para que se cerrara su centro educativo por irregularidades administrativas. Sabían que, si lograban desacreditarla públicamente, Rosalía perdería el apoyo de la comunidad y, con él, su único sustento. El día en que Rosalía recibió la noticia de que su centro educativo estaba siendo investigado por las autoridades, sintió como si el mundo entero se derrumbara sobre ella. Era la misma sensación que había tenido cuando, siendo joven, había perdido todo en la vida. En ese momento, pensó en abandonar, en huir. Pero algo dentro de ella la hizo detenerse. No puedo rendirme. No puedo dejar que me quiten lo que he construido con tanto esfuerzo, pensó, mientras miraba a los niños que aún estaban en sus clases. Ellos dependían de ella, y Rosalía no estaba dispuesta a fallarles. Con la determinación que solo ella poseía, decidió luchar contra las falsas acusaciones. Así comenzó una batalla legal que la llevaría hasta los tribunales. Rosalía nunca imaginó que, además de enfrentarse a su pasado, tendría que luchar contra una maquinaria de poder tan implacable. Pero en cada paso que daba, recordaba las palabras de su madre, que siempre le había enseñado a ser valiente. Y, aunque la oscuridad la rodeaba, Rosalía nunca dejó de luchar por sus sueños y por los sueños de los niños que confiaban en ella. Este sería el desafío más grande de su vida. El juicio comenzó en un cálido día de abril, con el sol pegando fuerte sobre las calles de Guanajuato. Rosalía llegó al tribunal con la cabeza alta, sabiendo que este sería el momento en que definiría su destino. Frente a ella, Enrique y doña Regina se sentaban con una sonrisa calculada, confiados de que lograrían destruirla. Había algo en sus miradas que congelaba el alma, el deseo de venganza, de borrar todo lo que ella había conseguido. Los abogados de Rosalía, aunque profesionales, no eran tan poderosos ni tan influyentes como los de la familia Hernández. Cada palabra de la defensa de Enrique parecía llena de veneno, destinada a destruir la imagen de Rosalía. Decían que ella no tenía los permisos adecuados, que su escuela no cumplía con las normativas, que era una fraude, que estaba engañando a la gente del pueblo. Pero Rosalía, aunque exhausta, no perdió la calma. Recordó cada momento en que había luchado por su sueño, y cómo, a pesar de todo lo que había sufrido, había mantenido su integridad intacta. En su corazón sabía que lo que hacía era lo correcto. No solo estaba defendiendo su centro educativo, sino también la dignidad de todos aquellos que, como ella, luchaban por una oportunidad en un mundo que parecía estar diseñado para aplastarlos. Con voz firme y serena, Rosalía comenzó a hablar ante el tribunal. Sus palabras fueron claras y directas, y cada frase tenía el peso de la verdad. Les habló de su vida, de cómo había crecido en la pobreza, de cómo había tenido que abandonar la escuela para cuidar a su familia. Les explicó que su centro educativo no solo era un espacio de aprendizaje, sino también un refugio de esperanza para los niños de Guanajuato. La educación no es un lujo, es un derecho, dijo Rosalía,
mirando a los jueces con determinación. Y por más que intenten derribarme, no voy a rendirme. Este lugar es mi alma, y no me lo van a quitar. Fue un momento de silencio. Nadie en la sala esperaba que Rosalía hablara con tanta fuerza, y la emoción en su voz tocó el corazón de todos. A pesar de las mentiras que habían circulado sobre ella, su integridad brilló por encima de todo. Los niños del pueblo, quienes habían aprendido de ella y a través de ella, eran testigos de su valentía. Después de días de juicio, el veredicto final llegó. En un giro inesperado, el tribunal falló a su favor. La escuela de Rosalía fue declarada legítima, y los cargos en su contra fueron desestimados. Aunque sabía que no todo había terminado, este triunfo fue un respiro para ella. Había vencido no solo a la mentira, sino también a la injusticia. El veredicto fue un punto de inflexión, no solo en la vida de Rosalía, sino en toda la comunidad. Al principio, algunos de los padres que habían dudado de ella, comenzaron a cambiar su opinión. Empezaron a ver la importancia de su lucha, de su perseverancia. La noticia de su victoria se regó como pólvora, y las familias de la región comenzaron a apoyar el centro educativo con renovado entusiasmo. Pero para Rosalía, lo más importante no era el reconocimiento o la fama. Lo que realmente importaba era el futuro de los niños a los que había dedicado su vida. En los años siguientes, su centro educativo no solo se expandió, sino que también se transformó en un modelo de educación en todo el estado de Guanajuato. Enrique, por su parte, sufrió una humillación pública que nunca imaginó. La derrota en el tribunal lo dejó expuesto, su nombre manchado por las manipulaciones que había hecho. Aunque siempre había creído que el dinero y el poder lo protegerían, se dio cuenta demasiado tarde de que la justicia y la verdad siempre prevalecen. Perdió el respeto de muchos de sus amigos y familiares, y aunque su vida seguía siendo cómoda, ya nunca sería la misma. Mientras tanto, Rosalía encontró en su centro educativo un propósito aún mayor. Años después, cuando ya se había establecido como una figura respetada, recibió una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre educación en México. Era un reconocimiento a su esfuerzo, su visión, y sobre todo, su valentía para enfrentar las adversidades. El día de su intervención, Rosalía subió al escenario con la misma humildad con la que había comenzado su viaje. Ante una audiencia de miles de personas, habló de sus sueños, de sus luchas, de los niños a quienes había dedicado su vida. Recordó su pasado con una sonrisa, porque sabía que había superado todo lo que se había interpuesto en su camino. El verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de dar a los demás, dijo Rosalía, mirando al público con orgullo. Hoy, les pido que no dejen que la vida les arrebate sus sueños. Luchen por ellos, porque la esperanza nunca debe morir. Y así, la historia de Rosalía Hernández se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que, como ella, habían luchado desde lo más profundo de la pobreza. Su vida era un testimonio de que no importa cuán oscuros sean los días, siempre hay una luz que nos guía hacia la victoria. Porque, al final, la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de transformar el dolor en algo hermoso, en la posibilidad de cambiar vidas y en la fuerza de un corazón lleno de amor y determinación. Esta historia es un recordatorio de que, no importa de dónde vengamos, siempre podemos alcanzar nuestros sueños si luchamos por ellos con todo nuestro ser. Antes de despedirnos, queremos agradecerte profundamente por habernos acompañado hasta el final de esta emocionante historia. Si te ha gustado este viaje de superación, amor y justicia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así serás avisado cada vez que subamos nuevas historias como esta. Gracias por estar con nosotros hasta el último minuto. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros. No pierdas la oportunidad de seguir emocionándote con historias inspiradoras que tocan el corazón. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.